Los que ya están adentro vayan poniendo el legajo en el chat, mientras voy admitiendo los últimos que faltan. Bueno, ¿cómo les va a todos? Buenos días. Antes de empezar, algunas noticias. Le estoy debiendo la devolución de los de crédito público. En realidad que se me complicó porque yo el día que tengo libre es el martes, miércoles doy para Tres Arroyos, y el martes se me cortó Cablevisión, Fibertel desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Encima yo trabajo a distancia con escritorio remoto para ARGA, así que tuve que ponerme a trabajar porque tengo trabajos que se tienen que hacer en el día a las 7 de la tarde así que no lo hice. Y el miércoles a mí se me complicó. Así que, pero me comprometo hoy, después del mediodía, ponerme y le hago la devolución de cada uno de los trabajos. Por otra parte, les quería preguntar, que me diga alguno, si vieron en teoría, con el profesor Manzano, los principios contables. Si no, le voy a pedir al profesor Manzano que se los dé. Sí, lo dio, profesor. Lo dio, perfecto. Perfecto. La pregunta iba, porque hay un práctico que es más de teoría. Creo que era el práctico, no me acuerdo, Marcelo, pero creo que era el 21, que es de principios contables. Para no perder tiempo con ese práctico, porque si ya lo vieron en teoría, es distinto cuando es una comisión regular, que la teoría no es obligatoria, entonces sí o sí hay que darlo. Pero si ya vieron la teoría, lo que vamos a hacer es le vamos a pasar la resolución de ese práctico. Así ya lo tienen, pero véanlo porque por ahí puede haber alguna pregunta de principios contables en la práctica. No ha habido porque es más de teoría, pero bueno, para tener una idea. Como es un práctico que se da, y yo no hago ¿cómo se llama? Los parciales, por las dudas, aclaro. Así que un tema para leerlo de teoría, acá estoy mirando la página, si se lo digo bien, en el libro de cátedra está, creo que en el 167, en la página, ya les digo, en la página 181 del libro de cátedra está el tema de los principios contables. Así que les va a servir tanto para ahí, si hay alguna pregunta en el cuestionario de principio contable, o le va a servir para el parcial de teoría seguro. Así que bueno, así nos dedicamos bien a la cuestión de la práctica.
Así que bueno, vamos a empezar hoy vamos a empezar a ver el práctico 22, que junto con el práctico 23 son los prácticos centrales. Yo les decía ayer a los chicos de Tres Arroyos, por algunos errores que tuvieron en el parcial, que a diferencia de otra materia que por ahí el primer parcial no tiene, el contenido del primer parcial no tiene relación o relación directa, todo tiene relación. No tiene relación directa con el contenido del segundo parcial, el primero y el segundo. En el caso nuestro sí. ¿Por qué? Porque la planilla Excel que van a tener que hacer ustedes arranca con el estado de ejecución. No van a tener el registro analítico, pero sí el estado de ejecución. Ahora lo vamos a ver en el práctico 22. Y a partir del estado de ejecución, hacer la registración del libro diario. Y a partir de ahí, que van a hacer los contenidos nuevos, si bien por ahí son estados que ustedes lo conocen de la contabilidad privada, en el sistema de contabilidad del estado vamos a tener un estado de situación patrimonial y un estado de resultados que vamos a ver en el 22. Y en el sistema presupuestario vamos a tener el estado que ya hablamos de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, que lo vimos en la estructura cuando vimos el práctico de crédito público. Entonces, si uno arranca con errores en la confección del estado de ejecución, tanto de recursos de gasto, y más que nada en la parte de devengado y percibido pagado, eso se traslada al libro diario, y eso se traslada al estado de situación patrimonial, y eso se traslada a todo, es un efecto dominó. En cambio, si ustedes hacen bien en los estados de ejecución, seguramente el camino está mucho más libre, mucho más llano para hacer lo otro. No es tan complejo. Pero, y vuelvo a insistir, para aprobar la materia, y más que nada, y más la promoción, sí o sí no se puede aprobar esta materia sin hacer el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y la cuenta de ahorro de inversión financiamiento, si bien hay otros detalles más que vamos a ver. Pero esos son básicos. Esto es como aprobar contabilidad 2, contabilidad 3 sin saber hacer un estado de situación patrimonial. Aclaro porque me pasó el año pasado que un alumno me entregó y después no se presentó al recuperatorio la cuenta de reinversión financiamiento vacía y ir ganando. Es imposible. Y había sacado 8 en el primer parcial. Pero no. Aclaro cómo son las reglas del juego. Así que bueno, vamos a empezar a ver el práctico 22. Vamos a ver el práctico 22. Vamos a ver el contenido que ustedes lo tienen que tener. Me dice, es un ejercicio integrador del sistema de contabilidad y se presenta un estado de situación patrimonial, una ejecución de recursos y otro de gastos incompletos. El recurso y gasto no hay que hacerlo todo, que también puede pasar en el parcial, así que sea, sino que tenga que completar por ahí 1 o 2 incisos o rubros. Y bueno, y hay que determinar los resultados de cada recurso y cada gasto, hay que hacer los asientos contables, hay que hacer la cuenta de ahorro y inversión financiamiento, tanto para el momento del aprobado como cuando se aprobó el presupuesto, como cuando se ejecutó, y hay que determinar la situación patrimonial al cierre. Bueno, entonces me dicen, en recursos, vamos a ir viéndolo. Se decide vender un terreno de propiedad del ente, así después ya pasamos a realizar los estados. Se decide vender un terreno de propiedad del ente que se encuentra evaluado en libros en 150.000 pesos. Tomándose ese valor para su estimación en la ley de presupuesto. Ahora, ¿dónde el ejercicio se vende? Y se vende por 300.000. Se perfecciona la misma y se cobra.
O sea, que acá lo que vamos a tener, a diferencia de lo que veníamos hasta este momento, acá vamos a tener un resultado. Porque según libro ese terreno lo tenemos en 150.000 y lo pudimos vender el doble. Se estimaron en el cálculo de recursos las existencias en disponibilidades al cierre del ejercicio durante el cual se realiza la estimación, que serán utilizadas para financiar el próximo presupuesto de 75.000 pesos. O sea, cuando hacemos el cálculo de recursos, las existencias de disponibilidades de efectivo fue de 75.000 pesos. Y lo que nos dice, como dato importante, que va a ser destinada para financiar el próximo presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que esas disponibilidades yo las voy a usar en su totalidad para financiar el presupuesto, para financiar los gastos que he aprobado. Bien, vamos ¿cómo se llama? A ver el estado. ¿Cuál es el que tengo? Ya lo compartimos. Vamos acá al costado. Yo no sé, ¿ustedes tienen los estados en las planillas vacías con estos datos? Sí. No, profe. No lo tienen. Ah, Tenemos solo el Word. qué gaucho el trabajo práctico. Bueno, entonces, tienen una hoja de borrador, algo, hoja en blanco, y armamos, después lo arman más prolijo en una planilla Excel, digo, para que no pierdan tanto. Sí. El Word lo tiene anunciado. ¿Está el enunciado? Sí, el enunciado. ¡Ah, sí! En el Word, en el Word está. Ah, está bien. Lo que dice Marcelo. En el Word, fíjense que a continuación está el estado de ejecución de recursos. Ah, lo están metido en el... Claro, yo ya les digo ¿lo vieron ahí? A continuación de todo lo enunciado. Sí, lo encontré, profe. Sí. Bueno. Perfecto, bien. Bueno, mejor no, porque si no tenían que copiar todo. Bueno, esperen. Entonces, ustedes tienen esos datos que yo tengo ahí sombreado. Bien. Y le van a tener que sacar le pedía completar en aquellos rubros que no están y la diferencia de recaudación, ya sea si hay déficit o superávit. En el caso de ingresos tributarios ya le dan los datos. ¿Cómo se sacaba la diferencia, el resultado del recurso? Si hay déficit o superávit, ¿se acuerdan? Era el percibido contra el recurso vigente. O sea, el presupuesto luego de modificado. Acá no me habla el planteo de modificación del presupuesto. Por eso no las incorpora, como veníamos hasta ahora, en el estado de ejecución de recursos que teníamos. O sea, pone directamente el recurso vigente, pero teóricamente tiene que haber dos columnas más, una del presupuesto aprobado, modificaciones, y el vigente, que es el definitivo, vigente o definitivo. Bueno, entonces, ahí yo percibí 400.000 y en el presupuesto vigente eran 300.000. Tuve un superávit de recaudación de 100.000 pesos. Bien. Ahora, habíamos hablado del terreno que estaba en libros valuado en 150. Sí. Era no tan... contra vigente, ¿no? Disculpame, no te entendí. No, era percibido contra vigente. Sí. Ah, no, les dije, no me escucharon. Sí, es el percibido contra el vigente. Para saber, en el caso de recursos. Bien. ¿Se acuerdan que el libro que yo le iba a tomar el presupuesto tenía ese terreno, era 150.000 pesos, recurso vigente 150.000, dice que conseguimos un comprador, se perfeccionó, quiere decir que se devengó y era por 300.000,
se devengó 300.000, y no solo que se perfeccionó, sino que se cobró 300.000 percibido. Por lo tanto, ahí yo tuve un superávit de recaudación de 150.000 pesos. Bueno, después en transferencia de capital ya me da los datos, ahí no tengo ni superávit ni déficit de recaudación. Bueno, la disminución de activos financieros son 75.000, pero ahí no es que se percibe, sino que se va a utilizar en su totalidad. Y el endeudamiento público, tanto lo que se presupuestó como lo que se percibió, fue lo mismo, así que tampoco tengo resultado. Y después pongo los totales, que son 600.000 de recursos vigentes, 775.000 de vengado, 775.000 de percibido, ¿no? Y tengo 175.000 pesos de déficit porque va a jugar ahí los 250.000 de superávit de recaudación de tanto de los ingresos tributarios con la venta de terreno, pero voy a utilizar esos 75.000 pesos de activo financiero para financiar el presupuesto. ¿Vamos? ¿Volvemos al otro? ¿Copiaron? No, perdón, no entendí. ¿No debería ser la suma entre 100 y 150? No, porque acá yo tengo, yo lo que tendría es, porque yo usé ahí, me dice el enunciado, yo voy a usar 75.000 pesos de lo que tenía de disponibilidades, de los activos financieros que tenía disponibilidades. ¿Entienden? Entonces yo voy a tener esos ingresos, superávit de recaudación, pero voy a tener una reducción en ¿cómo se llama? En los activos financieros. Por eso yo, esos 75.000 pesos, luego al término del ejercicio no los voy a tener. Entonces, si yo sumo las columnas, me va a quedar 600.000 de recursos vigentes y percibido 775.000. ¿No, Marcelo? ¿Así? Claro. Tenemos 175.000 menos, perdón. 775.000 menos 600. Por lo tanto, tenemos un total de 175.000. Bien, vamos a... los 75.000 no irían, porque al final no lo vamos a usar eso. No lo vamos a usar, pero yo para explicarle a eso no iría. Sí. ¿De dónde viene esa diferencia que tengo yo abajo? ¿Entienden? Por eso yo le explico para que lo vean ahí. Nosotros no lo vamos a usar. Exacto. Pero no sería 250 como planteaba ahí una de ustedes, sino que sería 175 porque surge de la diferencia de columnas. Exacto. Entonces, para decir como 250 y 175, no, porque son los 75 que no voy a usar. Que al final no lo voy a tener al fin del ejercicio. Bueno, volvamos al enunciado. Vamos a gastos. Me dice, se estiman en el presupuesto de gastos bienes de consumo por 40.000 pesos, o sea, bienes de consumo por 40.000 en el presupuesto. Se hicieron pedidos de solicitud y órdenes de compra por 40.000. Si estoy hablando de órdenes de compra, ahí hay un comprometido, no me acuerdo si el cuadro, el de gasto, les pedí el comprometido, sí, el compromiso. Ahí en la orden de compra ya está, hay un compromiso, y si se reciben, ¿qué quiere decir? Tengo el devengado. Y el devengado va a ser por 30.000 pesos. Y luego se paga, que lo que me va a determinar ahí es el pagado, por 20.000.
O sea, voy a tener en el bien de consumo, en el presupuesto de gasto, 40.000. Voy a tener un comprometido de 40.000 y una devengado por 30.000 y una orden de pago por 20.000. Y se hicieron todos los cheques que el tesorero tenía autorizado de hacer, se entregaron a la mitad. Ah, no, orden de pago, pero no se pagaron todos. A ver, yo me adelanté. Se hicieron todos los cheques que hizo el tesorero, pero se entregaron la mitad. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, el otro me dice hay una construcción de un bien de uso, bienes públicos de dominio privado, y se estimaron en el presupuesto que eran 150.000. Se firmaron contratos de obra por 140.000. Se aprobaron certificados de obra por 90.000. Eso va a generar el devengamiento, ¿se acuerdan? A medida que me iban entregando. Y se entregaron cheques por 45.000. Cheques por 45.000. Pero, lo que me dice acá, todavía no se han debitado en el extracto bancario al cierre. Esos cheques que yo entregué, por lo visto no pasaron por el banco. Bueno, vamos a hacer el estado de ejecución de gastos. Bueno, acá Disculpa, también le dije algo, sí. No, antes que nada, que ahí me confundí. ¿Verbo atrás? No, quédate. En recursos, en el déficit o superávit de recursos, ahí irían los 75.000 en negativo. Ah, bien. Bueno, por eso yo también me entré en la duda. Digo, bueno, dale. También nos podemos equivocar, somos humanos. Ahí está. Bueno, acá en el enunciado ustedes ya le dan completo el inciso 1 y el inciso 7. Y lo que les piden, esperen que yo quiero ver el gráfico, así se los dan, las columnas, les piden el crédito disponible, el crédito vigente, menos el devengado y la deuda. Bueno, vamos a empezar por el que está completo. Gasto personal, me dice tengo un crédito vigente de 300.000, un compromiso definitivo de 280.000, un devengado de 250.000 y un pagado de 250.000. Bueno, ¿qué es el crédito disponible? El crédito disponible, acuérdense, razónenlo, es el crédito vigente, o sea, el presupuesto definitivo, luego de las modificaciones, el crédito vigente, menos el compromiso definitivo. Eso como una medida precautoria, para que no me vaya a pasar en los gastos, ¿entienden? Entonces, yo sé que, por ejemplo, en personal, hoy tengo disponible 20.000, más no tengo. Porque si no, me puedo llegar a confundir, fíjense acá, para interpretar, con el devengado. Pues yo pagué 250.000, todavía tengo para gastar 50.000 pesos en sueldo. No. Entonces pueden cometer un error ahí, porque pueden gastar por demás. Porque si ese compromiso definitivo de 280.000, que no se devengaron, ahí 30.000 pesos de ese compromiso definitivo, se presentan y ustedes encima emitieron también otro compromiso por 50.000, van a superar los 300.000 del presupuesto. ¿Y qué en el presupuesto de gasto? En el presupuesto, ¿qué es gasto? Es la autorización máxima a gastar. Entonces, esta columna es importante para saber hasta cuánto puedo gastar. No puedo gastar en personal 50.000 pesos más, considerando el devengado, sino 20.000, porque en el camino tengo 30.000 que se me pueden devengar. Bien. Por el otro lado está el crédito. Sería crédito vigente menos compromiso. Compromiso definitivo, no el provisorio, el definitivo. Compromiso definitivo. Ahí está, gracias. El
otra columna ya me lo dice, tengo que sacar el crédito vigente menos el devengado, que son los 50.000. O sea, de todo el presupuesto de autorización máxima que está en personal, se me devengó 50.000 pesos menos. Y no tengo deuda. ¿Por qué? Porque todo lo que se vengó se pagó. En la columna de deuda es devengado menos pagado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ocultar eso así, ya que lo hacemos bien. Bueno, habíamos dicho bienes de consumo. Bueno, bienes de consumo, acuérdense que dijimos, en el presupuesto de gasto era 40.000, o sea, crédito vigente 40.000. Se hicieron órdenes de compra por 40.000. Eso es el compromiso provisorio. La orden de compra se emitió, pero todavía no la tengo. No, se hicieron pedidos de suministro por, vuelvo para atrás, se hicieron pedidos de suministro por 40.000. Eso es el compromiso provisorio. Es cuando yo pido desde mi área, al área correspondiente, al departamento administrativo, contable, lo que sea, necesito para bienes de consumo, que vamos a decir papeles, papelería, pedí 40.000. Entonces, el pedido de suministro me va a marcar un compromiso provisorio, pero todavía está el pedido. Me lo autorizan en el área, ese gasto, y se emite la orden de compra. Y ahí surge los 40.000 del compromiso definitivo. Hasta ahora no teníamos esa diferenciación en el práctico anterior entre compromiso provisorio y compromiso definitivo. Pero el compromiso importante a tener en cuenta es el definitivo. Disculpe, lo corto un segundito, me quedó la duda. Cuando emito la orden de compra, primero dijo que era provisorio. No, el pedido de suministro, provisorio. El pedido de suministro, cuando yo voy desde mi área, vamos a decir, tengo el departamento, qué sé yo, no sé, liquidaciones, necesito hoja para hacer las liquidaciones, pido al área de compras, necesito resma de hoja. Entonces, un pedido de suministro. En ese pedido de suministro hay un compromiso provisorio, es una etapa previa, que no es tan relevante, pero está el pedido. Cuando llega al área de compra y me autorizan la compra y emiten la orden de compra, surge el compromiso definitivo. Perfecto. Ya hay un compromiso, está autorizado. Y después, bueno, cuando recibo, dice acá, las mercaderías se devengan, son 30.000, y se emiten, acá hay una trampita. Anótenla, esa viene ahí, porque puede venir en el parcial. Va a venir en el parcial. Ya conozco, los voy a chequear. Se emiten órdenes de pago, dice, por 20.000. Y ustedes pueden cometer el error de poner, órdenes de pago, 20.000 pongo ahí. Se hacen todos los cheques. Encima se hacen todos los cheques. Pero solo se entregan la mitad. Entonces, acá en pagado, y supuestamente se cobran esos, se pagan la mitad de los 20.000, porque no se entregaron todos los cheques. Acá hay una trampita ahí. O sea que ahí en pagado va 10.000 pesos. ¿Me permitís, Luis, aportar? Dale. Sí, aportá, dale, porque... La etapa del pagado se considera aquella en la cual se ponen a disposición de los acreedores o proveedores o terceros los fondos que se le adeudan. O sea que se ponen a disposición. Y eso es con la entrega del cheque o con la realización de la transferencia en la cuenta, independientemente que luego vayan a la entidad bancaria a cobrarlo o no. Es decir, se ponen a disposición. Sí, esto es lo que vimos, ¿se acuerdan? Que lo dijo Marcelo, en el práctico de tesorería. Si después no se presentan a cobrar los 10.000 pesos en cheque,
Después vamos a tener que hacer una conciliación entre el extracto bancario y nuestros libros contables, por ejemplo, el libro de si es un proveedor, entre proveedores. Pero yo, cuando ya entrego el cheque, yo ya siento los 10.000 pesos como que se pagaron. Después vendrá otra parte, pero a los efectos del estado de ejecución del presupuesto, asiento los cheques que se entregaron, los 10.000. Después, si no se presentan, será otra parte que tesorería hará una conciliación bancaria ahí. Bien. Crédito disponible, ahí es cero, porque tengo un compromiso definitivo de 40.000 y el crédito vigente era de 40.000. Y tengo la diferencia entre el crédito devengado y el aprobado y el presupuesto aprobado, entre el presupuesto aprobado y el devengado, de 10.000. Tenía 40.000 para gastar y se devengaron, se recibieron mercadería por 30.000, nada más, o sea que me quedó 10.000. Pero encima de esos 30.000 que recibí, solamente entregué cheque por 10.000, o sea que me queda una deuda de 20.000 pesos. ¿Estamos? Vamos a el otro. Esto sería de 30, porque no cobraron todos, cobraron solo 10.000. Y si yo tenía 30.000, pero ya no se los entregaron. No. Sí, le entregué 10.000 pesos acá en pagado. Yo entregué y confeccioné cheque por 20.000, por la orden de pago. O sea, yo recibí mercadería 30.000 pesos de proveedores. En almacenes recibí 30 lucas. Hice la orden de pago fueron 20.000 y entregué 10.000 pesos en cheque. Entonces, la deuda va siempre de devengado menos lo pagado. Yo hasta 30.000 pesos a alguien se la tengo que pagar. Hasta ahora pagué 10.000 pesos nada más de los 30.000 al entregar cheque por 10.000. O sea que me queda una deuda de 20.000 pesos. Sí, está bien. No, pensé que eran 40.000 lo que se había comprometido. Perfecto. Se había entregado. Perfecto. 40 no, menos no. 10 que se pagó es 30. Claro, no, el devengado lo he recibido. La deuda no es, por favor, la deuda es frente a lo devengado. Yo ahí empiezo a tener este compromiso ya firme. Cuando me entregaron la mercadería, hasta que no me llegue la mercadería, en ese compromiso definitivo, que hay 40 y me entregaron 30, es a 10.000. Puede llegar o no llegar, o puede llegar más adelante. Perfecto. Pero está bueno, porque a partir de esas cosas vamos haciendo hincapié en las situaciones que se nos pueden presentar y yo siempre digo en aquellos pequeños errores pagos, pero que después me generan una gran bola de nieve y me hacen que todo el resto esté mal. Pero bueno, deuda es devengado menos pagado. Bueno, en bien de uso, era la construcción de ese bien de uso. Me decía que en el presupuesto estaba 150.000 pesos. Se firmaron contratos de obras por 140.000 pesos. Y no sé por qué está el compromiso provisorio de 135.000 todavía ahí. Esto no sé. Sinceramente no sé. Si vos te das cuenta, Marcelo, no sé por qué no, es un dato que se cargó por cargarlo. Mal, claro, sí. Se cargó, sí. Volvamos, 150.000, se firmaron contratos de obra por 140.000, o sea que ya hay un contrato, un compromiso definitivo de 140.000 pesos. Y se aprobaron certificados de obra por 90.000. El certificado de obra ya me daba un devengamiento, como se iba realizando la obra de construcción. Y de esos 90.000 pesos, dice, se entregaron cheques por 45.000 pesos. Como dijo recién Marcelo, la entrega del cheque a los fines de la ejecución presupuestaria de gasto implica un pagado. Después, si cobran o no cobran, es otro tema. Bueno, ¿esto qué me da? Me da un crédito disponible de 10.000 pesos. ¿Estamos? ¿Por qué?
Porque el compromiso definitivo del contrato de la obra fue por 140.000. El presupuesto vigente me autorizaba a gastar 150.000. O sea, 150.000 del crédito vigente menos el compromiso definitivo son 10.000. La diferencia entre el devengado y el pagado, no, disculpen, la diferencia entre el crédito vigente y el devengado, me adelanté una columna, es 60.000. Yo tenía para gastar 150.000 en total y en el año el avance de la obra por los certificados de obra que me presentaron llegó solamente a 90.000. Profe, Entonces, dale, Patrick. ¿el crédito disponible, cómo lo sacaste? Y como lo veníamos sacando hasta ahora, que es el crédito vigente menos el compromiso. ¿Se acuerdan? Para entender, entienden el concepto. Crédito disponible es para asegurarme que es lo que yo tengo disponible. Por X motivo, por ejemplo, en este caso, capaz que la obra se hizo por 140.000 y por X motivo no se iba a hacer toda la obra en este periodo. Si se hace una parte o hubo un atraso, puede pasar, de la obra. Pero yo ya estoy comprometido. Yo, de los 150.000 que me autorizaron, 140.000 firmé un contrato para hacer esa obra. Así que ya está. No puedo gastar más. Por más que la diferencia entre el crédito vigente y el devengado es de 60.000. Porque por eso le ponen a ustedes esas dos columnas, para que se den cuenta. No es que todavía en bienes de uso puedo gastar, según presupuesto puedo gastar 60.000 pesos. No. Ya firmaste un contrato de obra por 140.000. Te queda, si querés, podés gastar 10.000 pesos más. Pero hasta ahí llegaste, ¿entendés? Bueno. Y la deuda es la diferencia entre el devengado y el pagado, o sea, entre 90.000 y 45.000, me quedan 45.000 pesos. Vamos al otro, al servicio de la deuda. Profe, Volvemos. ahí no tenemos compromiso provisorio, ¿no? No hay compromiso provisorio, porque no me lo da el dato acá. Claro, Si me lo hubiese dado, puede ser. Perfecto, sigamos. Servicio de la deuda me da todos los datos, o sea que el crédito disponible, vuelvo a insistir, es el vigente menos el compromiso definitivo. Entonces era 110.000 y 85.000, me quedan 25.000, que podría yo disponible gastar más para pagos del servicio de la deuda. La diferencia entre el devengado y el crédito vigente y el devengado es lo mismo, porque se devengaron los 85.000 pesos de servicio de la deuda que se comprometieron y se pagaron todos. Todo lo que se devengó de servicio de la deuda se pagaron todos, los 85.000. Por lo tanto, no voy a tener deuda. Discúlpame, Luis. ¿Estoy diciéndolo mal? Dos preguntas quiero hacer, a ver si recuerdan. Ahí está el crédito vigente menos el devengado. ¿Eso cómo se denomina? Presupuestariamente. Fíjense que la última columna tiene crédito vigente menos devengado. ¿Cómo se llama eso? ¿Puede repetir la pregunta, profesor, que estaba distraído? ¿Será autorización para gastar? No. Tenemos en la última columna el crédito vigente menos el devengado. ¿Ah? ¿Cómo se denomina eso? Que lo hemos visto en uno de los prácticos. En la jerga presupuestaria, técnicamente en el ámbito presupuestario. Cuando devengué, en este caso, menos del crédito vigente, es decir, devengué menos del autorizado. ¿Economía puede ser? Excelente, muy bien. Y la otra pregunta, ¿por qué no hay compromiso provisorio en el servicio de la deuda? Es un poquito más difícil.
No hay Está compromiso todo firmado, ¿no? sí. Acá no hay provisorio, está firmado y es concreto eso. Excelente, muy bien. Porque al inicio del ejercicio ya comprometo por el total de la deuda a firmar a vencer, y como dice aquí la compañera, eso ya está, tenemos un acuerdo, un convenio realizado. Por lo tanto, yo ya sé cuál va a ser mi vencimiento, por lo tanto, ya tengo un compromiso definitivo. Muy bien, excelente. Ya lo tengo. Han estudiado bien. No, es importante esto, verlo, el parcial va a ser así, no van a tener que desarrollar, pero no cometer ninguno de estos errores. Así que las fórmulas tenganlas claras, y es lo que le van a pedir. Bueno, vamos a poner el total. Copien el total de las distintas columnas, que es la última fila. Y acá lo que me va a estar mostrando, que me quedó un crédito disponible de 55.000 pesos en total, del presupuesto de gasto, una economía que es un no gasto, no utilización de ese crédito vigente por 145.000, y una deuda por 65.000 pesos. Me endeudé por pagar de menos, es una forma de financiamiento, tanto en el rubro de bienes de consumo como bienes de uso. Es una forma de, en vez de pedir un préstamo por 65.000 para pagarle a los proveedores de consumo y a los contratistas del bienes de uso, decidí pagarle de menos. Puede ser una situación que se plantee. Bueno, teniendo estos dos estados, como veníamos hasta ahora, vamos a ir a hacer, utilizando qué columnas. Acuérdense qué columnas utilizábamos. Utilizábamos devengado y percibido, y devengado y pagado, para hacer los asientos de recursos y gastos. Bien. Acá, de hacer los asientos, el enunciado, vamos a volver al enunciado, porque esto es lo nuevo que incorpora. Me dice que me da un estado de situación patrimonial. Y vamos al estado de situación patrimonial, que está en el Word. Me da una situación inicial. Ya. Acá me da una situación inicial. Esto lo voy a utilizar, hasta ahora no lo habíamos hecho, porque hasta ahora habíamos registrado los asientos de la ejecución de recursos y gastos. Esto lo vamos a utilizar para hacer el primer asiento. De ahora en más, siempre va a haber un asiento inicial. Esos valores los vamos a utilizar ahí. Vamos a los asientos. Y entonces, con esos valores que estaba en el estado de situación patrimonial, yo voy a hacer el asiento, vamos a mostrar los números de apertura. Esos números vienen de eso que les mostré recién, que lo tienen ustedes en el planteo. Le dan un estado de situación patrimonial con una situación inicial. También puede ser que le den, en vez de que lo pongan los datos ahí, que es mucho más fácil que copiar lo que están haciendo ahora ustedes, que le den un planteo. En el práctico 23 creo que es así, a ver, lo miro. Claro, en el práctico 23, en vez de darle el estado de situación patrimonial completo, la parte inicial, le da un enunciado. O sea que puede pasar las dos maneras, o directamente para hacer el asiento de apertura toman los datos del estado de situación patrimonial inicial, o lo van a tener que sacar del planteo.
siempre tengan en cuenta de la probita esta, de que sumen el debe, sumen el haber. En este caso es fácil porque lo traen del estado de situación patrimonial, tiene que estar bien. Pero por ahí en el traspaso se olvidaron un número o se le... Yo que el jefe de trabajo práctico le gusta trabajar con números grandes, números no redondos. Una probita que les puede servir para... pero para ya no arrancar mal, para cuando después tengan que hacer, determinar los asientos de cierre patrimoniales, que es una cosa que todavía tampoco habíamos visto. Hasta ahora habíamos visto los cierres de las cuentas de resultado. Bien. Vamos a agarrar y vamos a hacer el devengamiento de los ingresos tributarios. ¿De dónde sale esto? Vuelvo acá, fíjense acá, sale, vamos a cambiarle el color, sale de acá, ingreso tributario devengado 400.000. Entonces el asiento, ustedes ya lo conocen, es deudores tributarios, patrimonial de activos 400.000, a ingresos tributarios, resultado positivo 400.000. Vamos a hacer el devengamiento de tierras y terrenos. O sea que vamos a hacer el devengamiento de tierras y terrenos de 300.000 y va a ser otras cuentas a cobrar, patrimonial de activo, 300.000, a tierras y terrenos, y acuérdense acá que yo en libros tenía 150.000. Entonces da 150.000. Y como la venta se perfeccionó por el doble, voy a tener una ganancia extraordinaria, venta de terrenos, resultado positivo, por 150.000. Hasta ahora no habíamos tenido ese caso. Porque hasta ahora, cuando hicimos los prácticos anteriores, era el valor del libro era por el valor que uno vendía el terreno. Acá no. Esto es lo nuevo para observar. Bien. Ahora vamos a hacer el devengamiento de la transferencia del capital recibido, que era 50.000. El asiento va a ser deudores por transferencia, patrimonial de activos, 50.000, a transferencias recibidas, resultados positivos, 50.000. Bien. Y ahora vamos a hacer la obtención de préstamos. Este es un error que los chicos de Telarroyo cometieron un par. Que confundieron el inciso de endeudamiento con transferencia, con el inciso de transferencia. Y lo que le terminó dando mal. ¿Por qué? Porque en la transferencia no hay una devolución. Uno hace una transferencia y no es que le tienen que devolver. Por eso hay un resultado positivo. En cambio, en el préstamo, si hay una devolución, en su momento capital e intereses tendré que devolver, por eso hay cuentas patrimoniales. Bueno, en este caso es otras cuentas a cobrar por 25.000, patrimonial de activo, préstamos a pagar del pasivo 25.000. Estos 25.000 surgían de aquí, del endeudamiento público. O sea que acá ya devengué todo lo que tenía para devengar. Bien. Ahora vamos a hacer la percepción. O sea que lo que yo voy a hacer, ahora lo copian, en la columna de percibido, los 4 valores que se percibieron de los 4 rubros. Entonces, como se percibieron, va a ser banco, provincia, ejercicio. Bueno,
cuando sume lo que lo demás me va a dar 775.000 y voy a tener deudores tributarios, cobré 400.000. Todo lo que se vengó se cobró. Otras cuentas a cobrar, 300.000. El terreno lo cobré todo, 300.000. Deudores por transferencias, 50.000. Las transferencias que se me habían devengado las cobré. Y otras cuentas a cobrar, que era del endeudamiento, lo mismo. Cobré el crédito, o sea, ya obtuve el dinero, 25.000. O sea que esto es los asientos de devengamiento y de percepción. Ahora vamos a hacer lo mismo con los gastos. Vamos a devengar el inciso 1, que es el gasto de personal, que va a ser, vuelvo acá, sueldos y salarios, gasto de personal, en la columna de devengado, 250.000. Va a ser sueldo y salario, resultado negativo. A, sueldos y salarios a pagar, patrimonial pasivo, 250.000. Ahora después vamos a ir al otro inciso, el inciso 2, que es el de bienes de consumo, vamos a devengarlo. Aquí voy a tener, vuelvo acá, tengo devengado bienes de consumo, tengo 30.000 pesos. Voy a tener gastos en bienes de consumo, resultado negativo 30.000, a cuentas comerciales a pagar 30.000. Vamos a devengar el otro gasto que tenía, que era bienes de uso. ¿Se acuerdan? Tengo 90.000 pesos en bienes de uso. Entonces yo tengo ahí bienes de uso patrimonial de activo, 90.000, se me incorpora un bien, se me activa un bien, 90.000 a cuentas comerciales a pagar del pasivo, 90.000. Muy bien. Ahora vamos a hacer el devengamiento de los servicios de la deuda, que era lo último que tenía, los 85.000. Y acá va a ser préstamos a pagar a largo plazo. Acuérdense que ¿qué pasaba en ese devengamiento de ese préstamo a largo plazo? Transformaba una deuda de largo plazo en corto plazo. Tengo que hacer ese asiento. Para después de ese devengamiento pagar, que es lo que se me va a vencer durante el ejercicio de ese préstamo a largo plazo. Préstamo a pagar a largo plazo, 85.000, disminuye ese pasivo, pero aumenta en la misma proporción otras cuentas a pagar a corto plazo del pasivo, 85.000. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el asiento del pagado de estos 4 incisos de gastos que tengo. Entonces esto va a ser, voy a tener disminución en banco, y va a ser sueldos y salarios a pagar, 250.000. Voy a tener cuentas comerciales a pagar, la pongo separado para que se den cuenta. También puedo haber elegido 2 nombres de cuentas distintas, si quiero. Pero el primer cuenta comercial es a pagar 10.000 pesos, es por los bienes de consumo. Acuérdense que recibí 30.000 pesos y pagué 10.000, o sea que ahí ya tengo una deuda. Y la otra cuenta comercial a pagar del pasivo es 45.000, que es por el bien de uso. De los 90.000, pagué 45.000. Y otras cuentas a pagar de corto plazo sería, para hacerla bien, porque acá no está, vamos a ponerlo. Era la cuenta a pagar de la deuda, 85.000. Que se pagó, todo lo que se devengó, se pagó. Total de esos 4 rubros me da Banco Provincia una disminución de 390.000 pesos.
Bueno. Vamos a los asientos de cierre ahora. Hasta acá hicimos el asiento de apertura, recurso y gasto que hasta ahora veníamos haciendo comúnmente. Primero vamos a hacer el cierre de los ingresos. Se puede hacer juntos, pero mejor háganlo separados, se lo pueden hacer para no confundirse, pero se puede hacer ingresos y gastos juntos, el mismo asiento, y el importe de resumen de ingresos y gastos sería por la diferencia. Lo vamos a hacer separado, así lo entienden mejor. Cerrando las cuentas de ingresos. Yo acá había marcado con naranja cuáles eran las cuentas de ingresos. Bueno, tengo ingresos tributarios 400.000, ganancia extraordinaria por la venta del terreno 150.000, transferencias recibidas 50.000. Vuelvo a insistir, ya lo tienen que saber, tomo los importes del devengado. Bueno, lo mismo voy a hacer con las dos cuentas que tengo en naranja de resultado negativo, o sea, de gastos. Voy tengo personal y bienes de consumo. Gasto de personal o sueldo, acá le pusieron personal y allá arriba le pusieron sueldo y salario, acá tendría que decir, si para hablar bien, tendría que ser el mismo nombre de la cuenta, si no estamos haciendo cualquiera, sueldo y salarios, 250.000, y acá tendría que decir gastos en bienes de consumo, o sea, tengo que utilizar si no, porque acá lo que estoy haciendo es cerrando los mayores. Si le pongo otro nombre, no se me va a relacionar. 30.000. Total, 280.000. Ahora bien, yo tengo, por un lado, de los recursos, me quedó un saldo acreedor de 600.000 de la cuenta resumen de ingresos y gastos. Y por el lado de los gastos, un saldo deudor, 280.000, o en el debe, en el mayor, si ustedes se imaginan el mayor de esta cuenta, tendría 280.000. O sea que el saldo del mayor de esa cuenta de orden, resumen de ingreso y gasto, es la diferencia entre 600.000 y 280. Y como es mayor en el haber, para cerrar ese mayor, el asiento va a ser resumen de ingresos y gastos 320.000 a ahorro de la gestión 320.000. ¿Por qué? Ahorro no desahorro. Primero porque está en el haber, pero ¿por qué? Porque tengo más ingresos que gastos. Tengo 600.000 de ingresos y 280.000 de gastos. O sea que tengo un ahorro de la gestión de 320.000 pesos. ¿Vamos bien ahí? Estoy tratando de ir lo más lento posible. Sí, sí, vamos bien. Perfecto. Bien. Ahora tenemos que hacer el otro asiento que nos faltaba. Vieron que acá había unas cuentas de orden, entonces voy a dar de baja esa cuenta de orden, ahorro de la gestión. El asiento anterior es importante, no se lo coman en el parcial. ¿Por qué? Porque eso le va a determinar el ahorro de la gestión, si le preguntan. Bueno, voy a cerrar esa cuenta de orden, entonces voy a poner ahorro de la gestión 320.000, ¿contra qué lo hago? Contra el resultado del ejercicio, 320.000 pesos. Ahí ya determiné el resultado del ejercicio. Y ahora vamos a hacer el cierre. No vamos a perder el tiempo acá, pero ¿qué es lo que voy a tener que hacer acá? Tengo que cerrar las cuentas patrimoniales. Yo obtuve acá, acá, tengo cuentas patrimoniales, o sea que yo voy a tener las mayores. Acá es muy importante en el parcial hacerlo las T, los mayores, porque si no se van a armar un lío bárbaro. Voy a tener
la asiento de apertura de estas cuentas patrimoniales, pero después voy a tener cuentas patrimoniales que van a tener movimiento en cada uno de estos asientos. Entonces yo eso lo voy a ir reflejando en los mayores. ¿Estamos? Todo lo que no está en naranja son cuentas patrimoniales. Y eso voy a ir armando, si no estaban en el asiento inicial, algunas estaban como bienes de uso, por ejemplo, otras no, lo voy a ir registrando en las T, en los mayores. Entonces esos mayores, después lo que me va a quedar, no lo vamos a hacer acá, cópienlo, me van a quedar con saldos esas cuentas. Entonces, cuentas comerciales a pagar, por ejemplo, me va a quedar con un saldo de 65.000. Entonces, para cerrar esas cuentas patrimoniales, la voy a poner en el debe. Tengo que terminar cerrando todos los mayores. Así que copien todo eso. Van a tener una nueva, que acá la determinamos recién, que es el resultado del ejercicio. Una cuenta del patrimonio neto. Que acá también la estoy cerrando. Avísenme cuando terminaron de copiar. O sea que acá lo que estamos incorporando, de lo que no habéis visto hasta ahora, es un asiento de apertura con cuentas patrimoniales y un cierre de libros de cuentas patrimoniales que todavía no lo habíamos visto en los prácticos iniciales del primer parcial. Todo lo demás ya lo habíamos visto. Avísame si terminaron, Ya está, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es el nuevo estado que ya me habían dado una parte. Es el estado de situación patrimonial. ¿Se acuerdan? Ustedes ahí lo tienen en el Word, le habían dado esos valores que nosotros habíamos utilizado para hacer la situación, el asiento de apertura. Bien, vamos a empezar a ver cómo obtenemos los movimientos de incremento y de crecimiento o disminución. Y empezamos por disponibilidades. Disponibilidades, y vayan anotando ahí en un machete para darse cuenta de dónde salen. Fíjense, chicos, como Luis tiene incorporado ciertos vocablos, ¿no? Machete. Yo siempre sigo, es como todo, uno siempre sigue siendo estudiante o se pone del lado del estudiante. Yo cuando doy clase trato de ponerme del lado de usted y además soy estudiante. Vos sos estudiante, pero vos sos estudiante. Y además del Club de Estudiantes de La Plata. Claro. Pero bueno, sí es cierto, a veces acto fallido, diría un psicólogo. Bueno, un consejo, un tips, como dicen ahora. Bueno, ¿de dónde voy a sacar las disponibilidades? De la columna de percibido, chicos. De la columna de percibido de recursos. ¿Cuándo aumentan mis disponibilidades? Me aumentan
de la columna de percibido. Entonces, la sumatoria de 400.000 de tributario, ingreso tributario, 300.000 del terreno, de 50.000 de la transferencia de capital y 25.000 de recibir el crédito, me da 775.000 pesos. ¿Vamos? Eso me aumenta la disponibilidad. ¿Y por dónde me bajan las disponibilidades? Cuando se me disminuye. Cuando pago los gastos. ¿Entienden? Entonces, va a surgir de la columna de pagado de la ejecución de presupuesto de gastos. La suma de 250.000 que pago en sueldo, 10.000 de bienes de consumo que pago, 45.000 que pago de bien de uso y los 85.000 de la deuda, me va a dar 390.000 pesos. Si yo tenía una situación inicial de 100.000, aumenta 775 y disminuye 390, me queda una situación final de 485.000 pesos. Vamos con el rubro, inversiones no tenemos, vamos con el rubro de créditos. Créditos. ¿Cuándo se me generaba un crédito? Se me genera un crédito con el crédito, no una obligación. Se me genera un crédito con el devengado de los recursos. Me aumenta el crédito. Cuando se me devengan los recursos, me aumenta el crédito. Yo emití la boleta del impuesto inmobiliario y ya por entregarla o liquidarla, ya me genera un crédito. La gente me debe 400.000 pesos en impuesto inmobiliario, suponiendo que ese ingreso tributario fuese solo ingreso tributario. O sea que lo saco de la columna del devengado. Y es la sumatoria de 400.000 más 300.000 más 50.000 más los 25.000. ¿Estamos? Así aumentan los créditos. Profe, perdón, en las Dale. inversiones no tendríamos 50.000 en situación final, que serían los del inicio. No. En situación. Está bien, no dije nada. Sí, yo me olvidé acá. Muy bien. Yo por mirar las columnas de incremento y disminución no miré la de situación final. Muy buena la observación, atenta. Acá, como no tuve movimiento, en situación final me quedan inversiones los 50.000. No tuve movimientos en el año, pero se mantuvieron las inversiones. Gracias. Bueno, la sumatoria de situación inicial de crédito más el incremento menos la disminución, como es igual, me va a quedar igual a 900.000 pesos. Vamos a bienes de uso. Bienes de uso. ¿Cuándo me aumenta el bien de uso? Por el devengado en gastos en el presupuesto de gastos. Recibí el bien de uso, vamos a decir si fuese, no me acuerdo si acá decía qué tipo de bien de uso es, recibí el bien de uso, entonces ya me aumenta el activo. Yo hice el asiento, si yo acá lo estoy haciendo con el estado de ejecución de cálculo de recursos y de gastos, también lo puedo hacer con los asientos que hice en el diario, pero yo lo estoy jugando acá porque se puede hacer de acá o se puede hacer con los asientos que hicimos. Bien de uso, yo tengo 90.000 pesos. Cuando lo recibí en almacenes, se me aumenta el activo. ¿Y cuánto se me disminuye? Cuando vendí. Cuando el terreno, la venta del terreno que tenía libros, En 150, te pagaron 300. De 150.
pero el terreno muy bien lo vendí por el valor de libros. O sea, que yo tengo que disminuir en el activo los 150.000, no confundirse y no poner los 300.000 que me pagaron el terreno. Si nosotros vamos al asiento de la venta de terrenos, a mí me disminuye por 150.000. ¿Estamos? Acá esto, si ustedes hicieron los asientos e hicieron los mayores bien, esto lo hacen de los mayores. Yo como no tengo los mayores, nos vamos a terminar confundiendo y lo estoy haciendo así. Es otra manera, por ahí más complicada, ¿no? Pero de paso sirve para fijar qué relación hay entre el sistema de contabilidad y el sistema presupuestario en torno a las cuentas. Hay una relación. Bueno, y el bien de uso final es 199.940. Bien. Vamos por último a las deudas. Son 390.000. ¿Qué son? Los gastos. Yo al pagarlos, ¿se acuerdan? Al pagarlos, me va a disminuir el devengado. ¿Entienden? El devengado acá que yo tenía. Entonces, yo pagué 250.000, pagué 10.000, pagué 45.000 y pagué 80.000. Eso me va a determinar los 390.000 de incremento de deuda. Y los 395.000 ¿cuándo me aumenta la deuda? Cuando recibí el devengado de los gastos. Ya sea gasto personal, qué sé yo, en ese momento, yo cuando hago el asiento del devengamiento de gasto personal, vayamos al asiento, por ejemplo, yo acá estoy aumentando la deuda. ¿Entienden? Lo puedo sacar del asiento como lo puedo sacar de acá, del devengado. Me da 395.000. Vamos un poquito más arriba. Cuando estamos no, es más acá. No, arriba. Cuando estamos en situación inicial. Acá, sí. Dale. ¿Por qué 255? ¿No deberíamos agarrar lo que gastamos con banco? O sea, lo pagado de gastos. No sé dónde me está hablando, disculpame. Ahí ¿disponibilidad? Sí. 390. 390. 390. ¿Por qué? Sí. ¿No deberíamos agarrar lo que pagamos de los gastos? Yo, sí, y yo que para que yo me mareé yo. Acá, lo saqué de acá, yo dije otra cosa. De acá los 390 sale, de la pagada de los gastos, había dicho. El diario que hicimos, por eso. ¿Acá? ¿Me decís? Claro, 390, tío. Algo mal dice, los 50, 10. Acá 10. Acá está arriba, sí. De estos, si vos, acá, sí. Claro. Me da 390, sí. Sí, porque yo para hacer el pago de los gastos, utilicé los datos de la ejecución de gastos de pagada. Ahí está. Perfecto, profe, gracias. No hay problema. Y, bueno, acá me va a quedar un total de 90.000. Profe, yo no entendía dónde salen los 395. Porque si sumo la columna de devengado me da esos 455. A ver, pará.
Mirá, este de acá, porque no había terminado, justo. Disculpen, chicos. Ahí se genera de el derivado de, vamos a cambiar el color, se va a generar del derivado de gasto de personal, de bienes de consumo y bienes de uso. Más el endeudamiento al percibirlo. ¿Por qué? Porque yo cuando hago el devengado de los gastos se me incrementa la deuda. Y cuando recibo el endeudamiento también. Si voy al asiento, disculpen acá, de la obtención del préstamo, de acá sería, no, acá, esperen, volvamos para atrás. De percepción del préstamo, ¿dónde miércoles está? Yo estoy perdido. Acá. Cuando yo percibo el préstamo, yo empiezo a incrementarme la deuda ahí. Y de la otra manera que yo estoy incrementando la deuda son con el devengamiento de los gastos. Me incrementa la deuda en sueldo, me incrementa la deuda de gastos comerciales a pagar por los bienes de consumo, las cuentas comerciales a pagar por los bienes de uso. Se me incrementa ahí. O sea que la suma de los gastos, al hacer el devengamiento del gasto de personal, de bienes de consumo, de los bienes de uso y del endeudamiento cuando recibo el dinero. Al recibir el dinero, ya tengo un incremento de mi deuda. Yo no sé por qué acá, Marcelo, a ver si vos sabés, o está mal, o no me doy cuenta, me pone 90.000, que no lo completé. No dije nada, está bien. El total. Claro, me lo trae el pasivo. El pasivo me va a quedar un total de 90.000 pesos. No dije nada. A veces me mareo viendo los planteos y qué sé yo, me mareo. Bien. Bueno, después, ¿qué tengo? El patrimonio. Vamos abajo. Capital fiscal y resultado acumulado. Y ahí el capital fiscal se mantiene, 180.000. El resultado acumulado se mantiene, 20.000. Y acá en 320.000 va a ir el resultado del ejercicio. En situación final, cuando termine de hacer, volvemos acá, el asiento del resultado del ejercicio. Estos 320.000. Que lo voy a tener acá, después lo de baja. Pero si yo tuviera hecho los mayores, que para ahí es más fácil que hacerlo como lo estamos haciendo nosotros, llegamos a lo mismo, voy a tener un mayor de resultado del ejercicio de 320.000 pesos. Positivo porque eran mayores los ingresos que los gastos. Bueno, eso sería la situación patrimonial. Rápidamente hacemos, esto es muy simplificado, en el práctica 23 lo vamos a ver con más detalle. Vamos a hacer el estado de recursos y gastos, que va a ser gastos 280.000 y 600.000 de recursos. Eso me daría, ahí no está armado, me daría el 320.000 pesos de resultado del ejercicio, la diferencia entre estos dos. O sea, acá habría que tener resultado, vamos a suponer que vamos a incorporarlo, este está incompleto, tengo resultado del ejercicio, vamos a suponer, y me queda 320.000 pesos, que es estos 320.000 que tengo acá. Chicos, si anotaron todo, después lo repasan y lo ven.
Es no estudiarlo de memoria, sino razonarlo. Se puede hacer a partir del estado de ejecución de cálculo de recursos, o se puede hacer directamente, si hago todos los asientos diarios, de los mayores, que me va obteniendo, que voy obteniendo cuando hago todos los asientos. Para saber disponibilidades, si yo tuviera un mayor, seguramente tendría un mayor de anotar todas las disponibilidades de 775.000 y una disminución de 390.000. Si ustedes se fijan acá, fíjense que disponibilidades, que en este caso es banco, si yo tuviera un mayor, tendría un mayor que diría banco, vamos a suponer, y me diría 775.000 pesos en el debe, y después tendría acá 390.000 pesos en el haber, que son, fíjense, que son estos dos importes, son los que están acá. ¿Entienden? Y así sucesivamente, si hubiesen hecho los mayores, hubiésemos hecho los mayores, sacaríamos estos números. Pero esto también sirve para una cuestión de cómo se relaciona un estado presupuestario, cuentas presupuestarias, con cuentas contables. Bueno, ahora le paso a Marcelo, hacemos lo último y ya no lo saturamos más la cabeza. Y vemos el esquema de ahorro de inversión financiamiento o cuenta de ahorro de inversión financiamiento. ¿Qué querés que te... ¿Usamos esta? No, deja de compartir la pantalla si quieres. Dejo de compartir, perfecto. Te puse de... Me parece que no sé si te puse, Marcelo, de anfitrión. A ver, ahí está. Para que pueda compartir. Ahí está. Perfecto. Una cosa que llama un poquito la atención, ninguno muestra la carita, chicos. Todavía tiene un poquito de sueño, pero no figura ni una sola cara. Yo lo que espero que estén, primero, segundo, que no estén dormidos, estén prestando atención y que estén en silencio, porque dice, tengo que hacer para recordar todas estas cosas. Ya se van dando cuenta que el segundo parcial no es moco de pavo. No, chicos, hay que estudiarlo. Esto, lo que vimos en el primer parcial es el punto de partida de todo lo que vamos a ver ahora. Bien. Un datito para repasar que les dijo Luis, pero es importante que lo remarquemos otra vez. Estos 395.000, ¿de dónde surge? Recuerden que es el total de gastos devengados sin considerar los servicios de la deuda, más el devengamiento del nuevo endeudamiento público. Ese es un ratito para recordar. Anótalo eso, por favor, que por ahí lo que nos quedó menos claro. Vamos de vuelta. Estos 395.000... Ay, me comparto. Acá. Ahí está. Estos 395.000 es la resultante del total de los gastos devengados sin considerar los servicios de la deuda, porque estoy pagando, y a lo cual le adicionamos el devengado de nuevo endeudamiento público. Es decir, 455 menos 85.000 más los 25.000. Y ahí nos da los 395.000. Bien. O sea, no consideran los servicios de la deuda en el presupuesto de gasto. Exacto, porque estamos abonando la deuda. Bien, y si le incorporamos el nuevo endeudamiento, que es el pasivo que se nos está incrementando. Bien, vamos a trabajar ahora, que es lo último, con la CAI. Tenemos la parte presupuestada y la parte ejecutada o de cierre. Recordemos que la CAI presupuestada se trabaja con la primera columna del cálculo de recursos, como así también la primera columna del presupuesto de gasto, es decir, el recurso vigente y el crédito vigente. Bien, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Los recursos corrientes
ascienden a 300.000 pesos, que nosotros vemos aquí, que se había presupuestado en 300.000 pesos, que son los únicos recursos corrientes. Los gastos corrientes suman 340.000 pesos, que es la estimación de gasto en personal y en bienes de consumo, que son 300.000 y 40.000, perdón, respectivamente. Luego tenemos los recursos de capital. El total de recursos de capital estimado es de 200.000 pesos, que es la sumatoria del recurso propio de capital por la venta del terreno más la transferencia de capital. Y luego tenemos un gasto de capital de 150.000 pesos, que es la resultante de la autorización para gastar en bienes de uso que tenemos al inicio del ejercicio. Esto es una CAIF simplificada. Después, en los próximos ejercicios prácticos, en la actividad 23, vamos a verlo con mayor grado de apertura. Y esto nos da un resultado financiero presupuestado de 100.000 pesos. Por lo tanto, si yo tengo un resultado financiero presupuestado positivo, de 10.000, perdón, positivo, esto me significa que las aplicaciones financieras serán superiores a las fuentes financieras por la cuantía de este resultado. ¿Por qué? Porque tengo resto para realizar más pagos. Bien. Vamos a las fuentes financieras. Se estima una disminución de la inversión financiera de 75.000 pesos, que son esta disminución de activos financieros que estaba presupuestado, y se estima un endeudamiento público de 25.000. La sumatoria arroja un total de fuentes financieras de 100.000 pesos. Bien, vamos a las aplicaciones financieras. Se estima un pago de la deuda de 110.000 pesos, por lo que las aplicaciones financieras presupuestadas serán de 110.000 pesos. Como vemos, las aplicaciones financieras presupuestadas son superiores a las fuentes financieras presupuestadas por el importe que arroja, por el mismo importe que arroja el resultado financiero, que en este caso son 10.000 pesos. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda? Sí. Perdón. ¿Me mostrás de nuevo de dónde sacaste el 75 y 25? Los 75.000 pesos surge de una estimación en el cálculo de recursos de una disminución de los activos financieros. Es lo que se había estimado, que iba a existir una disminución de activos financieros, es decir, utilización de caja o de banco, en 75.000 pesos. Y los 25.000 pesos surgen de la estimación de un recurso por endeudamiento público. ¿Está claro? ¿Y el 110? Y los 110.000 pesos surgen por una autorización de gasto que surge del crédito vigente por el servicio de la deuda de 110.000 pesos. Es decir, nosotros autorizamos en el presupuesto de gasto el pago del servicio de deuda por 110.000 pesos. Gracias. No, Está bueno eso que preguntaba Patrick, porque a veces se confunden eso, porque a veces por ahí son términos parecidos. Una cosa es el endeudamiento, que es un recurso, y otra cosa es el servicio de la deuda, que es un pago, es una deuda que yo estoy pagando un endeudamiento anterior de un recurso que obtuve. Porque a veces se le llama una confusión. Por eso Marcelo saca, una cosa es
Una fuente financiera es cuando yo tengo el endeudamiento que va a estar en la ejecución de recursos. Y una aplicación financiera es cuando pago un servicio de la deuda, ya sea capital, ¿entendés? Que estoy pagando ahí. Profesor, ¿la amortización incluye los intereses y los gastos? No. La amortización de la deuda, Es solo capital. que es la aplicación, que van aplicaciones, porque es un movimiento por debajo de la línea, exactamente, solamente incluye el pago del capital. Los intereses y los gastos por el pago de deuda, o que genera la deuda, como por ejemplo las comisiones, es un gasto corriente. Perfecto. Muy buena pregunta esa. Excelente. Porque es muy común y en el parcial se lo van a meter así, que se equivoque. Los intereses y las comisiones son gastos corrientes. Servicio de la deuda es el capital. La amortización, digo, de la deuda. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a trabajar la CAIF presupuestada ejecutada. Para la CAIF ejecutada, recuerde que para los recursos utilizamos la columna de percibido del estado de ejecución del cálculo de recursos, y para los gastos vamos a utilizar la columna de devengado de la ejecución del presupuesto de gasto. Esto no se lo olviden nunca. Los recursos en la ejecución van por el percibido y los gastos por el devengado. Bien. Nosotros tenemos un recurso corriente de 400.000 pesos que surge de la columna del percibido o la recaudación de los ingresos tributarios. Bien. Luego tenemos 280.000 pesos de gastos corrientes, que es la sumatoria de los gastos del personal y los bienes de consumo que tenemos en la columna del devengado. Después tenemos un recurso de capital de 350.000 pesos, que es la resultante de los recursos propios de capital por la venta de terreno y las transferencias de capital que tenemos aquí en la columna del percibido, es decir, lo que se ha recaudado. Y por último, tenemos 90.000 pesos de gasto de capital, que son los gastos devengados cuando hemos recibido los certificados de obra por esos bienes de uso. Bien. El resultado financiero, que es el total de los recursos y el total menos el total de los gastos, es de 380.000 pesos. Como les comentamos hace un ratito, es una CAIF simplificada, porque previo a esto debería estar el resultado económico, que es la diferencia entre los recursos corrientes y gasto corriente. Acá es una CAIF simplificada. Bien, entonces tenemos un resultado financiero por 380.000 pesos, positivo. Por lo tanto, ya sabemos que nuestras aplicaciones... Sí. ¿Cómo llega al monto del resultado financiero? Pues no entiendo cómo llegó al 10.000 en el anterior. Bien. El resultado financiero es la diferencia entre el total de recursos corrientes y no corrientes menos el total de los gastos corrientes y no corrientes. Por ejemplo, acá tenemos recursos corrientes, total de recursos tenemos 300.000 más 200.000, el total de recursos. Y el total de los gastos tenemos 340.000 más 150.000, o sea 490.000. La diferencia entre el total de los recursos y el total de los gastos nos da 10.000. Gracias. No, por favor. Bien, dijimos entonces que tenemos un resultado financiero de 380.000 pesos. Es lo que se llama el superávit fiscal. Por lo tanto, nuestras aplicaciones financieras serán superiores a las fuentes financieras por ese mismo importe. Es decir, tenemos un superávit fiscal que nos permite pagar deuda, en este caso. Bien, vamos a las fuentes financieras. Tenemos un endeudamiento público, un endeudamiento de 90.000 pesos. Bien.
¿Cómo? ¿De dónde surgen esos 90.000 pesos? Que es una fuente financiera nuestra. Por un lado tenemos el endeudamiento público, 25.000 pesos. Y por otro lado, y esto lo habíamos marcado en la clase anterior cuando vimos los conceptos de la CAIF, habíamos dicho que otra fuente de financiamiento que tenemos puede ser la disminución de los activos financieros, en este caso el endeudamiento público, y otra fuente de financiamiento es la deuda exigible, es decir, la diferencia entre el devengado y el pagado, es decir, los gastos que se han devengado que en el ejercicio yo no pagué, es decir, me financié con pasivos. Entonces, estos 90.000 pesos surgen de los 65.000 pesos de deuda exigible, que lo veo en el estado de ejecución del presupuesto de gasto, más el endeudamiento público, que lo veo en el estado de ejecución del cálculo de recursos. La sumatoria me da 25.000 pesos. Perdón, 90.000 pesos, que es el total de las fuentes financieras. Entre paréntesis, recuerden que la fuente financiera es un concepto distinto de la fuente de financiamiento. La fuente de financiamiento me indica la procedencia de los recursos. Es otra cosa. Bien. Y luego tenemos las aplicaciones financieras. Nosotros tenemos entre las aplicaciones financieras la amortización de la deuda de 85.000 pesos, que es capital, solamente capital, y por otro lado tenemos $385.000 pesos que nos da el aumento de la inversión financiera. Por lo que tenemos un total de aplicaciones financieras de 385.000 pesos, 470.000 pesos. Bien, ¿de dónde surgen estos 385.000 pesos de aumento de la inversión financiera? Es la diferencia entre las disponibilidades que tengo al cierre respecto a las disponibilidades que yo tenía al inicio, que lo saco del estado de situación. Disponibilidades al cierre son superiores a las disponibilidades al inicio en 385.000 pesos. Por lo tanto, tengo un aumento de la inversión financiera. Si fuese la inversa, es decir, al cierre tengo menos disponibilidades que al inicio, sería una disminución de la inversión financiera. Por lo tanto, una fuente financiera. Pero en este caso, como las disponibilidades al cierre superan las disponibilidades al inicio, es una aplicación financiera. Es decir, esa plata, esos billetes, los puse en un banco, ¿tá? En una cuenta corriente, o los puse en un plazo fijo, los puse en un banco. Tengo una aplicación financiera. Bien. Ahora viene la prueba. Dijimos que el resultado financiero era de 380.000 pesos. Por lo tanto, las aplicaciones financieras deben superar a las fuentes financieras por ese mismo valor. Si hacemos las diferencias entre aplicaciones financieras menos las fuentes financieras, tenemos 380.000 pesos, por lo tanto, nos cierra la CAIF. Bien. ¿Alguna consulta? Bien, recuerden entonces que tenemos la CAIF presupuestada y la CAIF ejecutada o de cierre. En la CAIF presupuestada trabajamos con la primera columna, ya sea de la ejecución del presupuesto de gasto como del cálculo de recursos. ¿Está? Y en la ejecución trabajamos con los recursos percibidos y los gastos de venta.
Por otra parte, las fuentes financieras y las aplicaciones financieras, cómo se relacionan respecto al resultado financiero. Si el resultado financiero es positivo, las aplicaciones financieras deben superar a las fuentes financieras en la misma cuantía y viceversa. Y recuerde, un dato que no es menor y que suele pasar muchas veces de largo, que una de las fuentes financieras que yo tengo es la deuda exigible, es decir, los pasivos que se me generan en el cierre del ejercicio, es decir, el total de gastos devengados menos el pagado. Eso anótenlo, recuérdenlo. Una de las fuentes financieras que se tienen es el pasivo con los acreedores, con los terceros, que es decir, la deuda exigible. Es una fuente financiera que en teoría, en principio, tiene costo cero. Y digo en principio, ¿por qué? Porque un proveedor que le vende al Estado y sabe que tendrá un plazo de cobranza de tal tiempo, ya le calcula la inflación y el interés. Esto es una realidad. Pero bueno, en principio sería de costo cero. Es decir, yo compro hoy y cuando lo pago por ese importe y se acabó el interés. Bien, ¿hasta aquí alguna consulta? Profe, esos 90.000 pesos de endeudamiento, ¿vos sacás de la situación final del estado de situación patrimonial? El endeudamiento por 90.000 pesos surge de la deuda exigible, es decir, los 65.000 pesos, Era 60. más el endeudamiento público. Tenemos los 65.000 pesos, que es la deuda exigible, que es la diferencia entre el devengado y el pagado, más el endeudamiento público que yo asumo, que lo veo en ejecución de cálculo de recursos. Bien. Acá asumo un endeudamiento, Perfecto. que es una fuente financiera. Gracias. No, por favor. Porque yo para trabajar acá ahí, Patrick, estoy trabajando con los estados de ejecución del presupuesto y gasto. Vos lo que viste, es cierto, también en la deuda, en el estado de situación patrimonial te dan 90.000 también, pero nosotros, digo, para ubicarnos, el estado de ahorro, inversión y financiamiento, trabajo con los estados de ejecución de presupuesto y gasto. Bien. Cuestiones a tener en cuenta. Primero, recuerden hacer el práctico de principios contables. Yo les dije en la página 181 del libro de cátedra, el tema está tratado. Segundo, todo este práctico completo, una recomendación que les damos es ahora, el fin de semana, por lo menos, el fin de semana lo hacen una vez. Pero háganlo, no háganlo, no mírenlo, háganlo. Exacto. Lo resuelven, agarran la hojita, la calculadora, el lápiz y lo resuelven. ¿Está? Por lo menos de acá a la próxima clase lo tienen que hacer una sola vez, al menos, para ya tener la gimnasia. Eso le va a ayudar muchísimo. Y por último vuelvo a un tema que los insisto todo el tiempo. El presidente está de gira y está tratando de conseguir los acuerdos o los apoyos para cerrar el acuerdo con el fondo. Se está escribiendo mucho en los diarios, en los programas de televisión políticos, se habla muchísimo. Y hay una pregunta que todavía sigue sin respuesta, y es ¿quién pone la plata? Es la pregunta fundamental. ¿Quién pone la plata? Insisto con este tema porque es un tema que se relaciona obviamente con la materia. Es un tema que, y aparte, esto también les va a servir el día de mañana, cuando trabajen, que hay que tomar decisiones concretas, ¿no? Le pueden venir con proyectos de inversión, o le pueden decir, de cerrarme un acuerdo con los proveedores, una quiebra, por ejemplo,
o desde el Estado se quiere hacer tal cosa, si les toca trabajar en el Estado. Entonces ustedes lo primero que decir, bárbaro, ¿y la plata? ¿Dónde está la plata? Y esto, lo mismo, porque se está hablando mucho, es muy interesante porque justo nos calza, y para cómo se da que el presidente sale a buscar los apoyos para cerrar el acuerdo. O sea, cierra bárbaro este tema. Y hasta Profesor, disculpe, sí. Profesor, usted nos va a explicar por qué el ministro de Economía quiere usar una plata que le van a dar a todos los países y por qué el gobierno se niega. Esa plata para pagar la deuda, no, sí, se pelean entre ellos. El tema es así. La Argentina es miembro del fondo. Como miembro del fondo va a recibir dinero, que es en moneda, que propio del fondo que se llama derecho de giro de exportación, de transferencia, son dólares. Y a la Argentina le toca 4.000 millones de dólares. Y acá hay una disputa, el ministro de Economía dice, con esto vamos a pagar deuda. Los acreedores lo ven bien. Y una parte del gobierno dice, no, esto va a las reservas, y como voy a tener reservas en dólares, voy a poder emitir. Con esa emisión, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar gasto social. Y ahí empieza una discusión, ¿no? Duró poco la discusión, me parece que ya lo frisaron al ministro de Economía. Entonces, esto es así. Vamos a cambiar de ministro entonces en cualquier momento. No creo que se vaya, porque él de chiquito, hay gente que lo conoce, pues de la zona, de chiquito decía, yo voy a llegar a ser presidente. O sea, tiene su misión política, está muy bien, ¿eh? No, pero está muy bien. Si un político que le gusta la política es la aspiración máxima, como una persona que entra en el seminario aspira algún día a ser papa, es una cosa lógica. Pero yo creo que se va a quedar, y en esto hay que aprender a comer sapos también, o a negociar. El tema que me parece preocupante es que todavía nadie dijo quién pone la plata. Y cuando nadie dice quién pone la plata, es porque la plata la vamos a poner todos. Me parece, por ahí me equivoco. Pero eso sí me preocupa. Y ayer hablábamos con Luis un tema, y también, chicos, empiecen a abrir la cabeza porque acá se está debatiendo cosas importantes, a ver cómo se reparte el mundo. Y la Argentina juega un rol fundamental porque está geográficamente en una zona estratégica. Acá se pone una base naval en las Malvinas, así que es una zona estratégica. Y mientras se disputan cómo se reparte en el mundo, a veces la discusión acá en la Argentina es medio chiquita. Y bueno, y el tema de la deuda, ni siquiera aparece la discusión de quién pone la plata. ¿Tá? La plata, digamos, es simple. La ponen los trabajadores y los jubilados, la ponen los comerciantes y los medianos y grandes empresarios, la ponen los productores agropecuarios, con los contratistas también, la ponen todos los terratenientes, o la ponen solamente los terratenientes de la Pampa húmeda. Esas son no hay otra alternativa. Acá hay que definir a quién se le va a ir a pedir la plata para pagar 45.000 millones de dólares. Es un numerito. Y ni entremos a discutir dónde está esa plata. Ni entremos, porque hoy hay que resolver el tema. Después vamos a entrar a discutir dónde está. Pero bueno, alguno hoy, macho, tiene que poner la plata. Esto es una realidad porque hay que cerrar un acuerdo. Y bueno, esas decisiones siempre se toman en función de la ideología que cada uno tiene. Esto es ya, ¿no? El que tenga una ideología va a ir a pelear contra uno. El que tiene otra ideología va a ir a pelear contra otro. ¿Ya? Pero bueno, hay que dar respuesta a esto. ¿Quién pone la plata? Porque el tema hay que resolverlo. No queda otro. Hay que ser responsable. Yo siempre digo, acá hubo un presidente en un momento que aplaudió cuando dijo no voy a pagar la deuda externa, y otro presidente que aplaudió cuando dijo me voy a endeudar en una cifra sideral. Y yo nunca, y menos para fuera de capitales.
Yo creo que nunca uno sale de un banco cuando dice, fui al banco y le dije al dueño del banco, no, te voy a pagar y salgo feliz. Y también salgo feliz que cuando tengo que ir a endeudarme porque no sé cómo salir del atolladero. O sea, y ahora hay que tener responsabilidades. Así que me parece que este es el gran tema y por eso me parece que se va a venir en el país y que es necesario hace años un gran debate de una reforma tributaria. Y el tema es como toda la cuestión del Estado tienen valores políticos y esos valores políticos me van a determinar para qué lado, cómo se va a hacer. ¿Qué proporción de todos esos actores que anunciaba Marcelo van a ser responsables para el funcionamiento del país? Siempre teniendo en cuenta que también, por ahí la otra cuestión es que es valorable, hay valores políticos y a mí me calienta 3 pitos la educación pública. Nosotros ya lo hemos vivido. La universidad en los 90 y más recientemente la hemos sufrido. Bueno, también es una decisión. Hay países en Latinoamérica que la educación pública no acceden el común denominador. Acá tampoco acceden mucho porque tenemos un problema de desigualdad y también está en la otra discusión. Y bueno, los pobres que se la arregle. Y también es un valor político de decidir qué hago yo con esto. Entonces, bueno, son cuestiones que se pone todo en juego, pero es necesaria una reforma tributaria porque así esto no va, y con este endeudamiento que nos dejaron, ni hablemos, ya es súper necesario. Y un tema que lo podemos relacionar es, primero, cuando se determinó el default, en su momento en el 2001, con quien no se decretó el default fue con el Fondo Monetario, porque ahí sí se te complicó la vida, ahí cerró la persiana como país y listo. El Estado hoy tiene que resolver el tema, después analizamos dónde está la plata que se tomó, pero hoy tiene que resolver el tema. ¿Por qué? Por una cuestión que tiene que ver con el práctico que tenemos que ver, que es el principio de ente en actividad. El Estado tiene toda una vida. O sea, no es que el Estado dura 4 años, o 20 años, o 100 años como una empresa. Entonces, por el principio de ente en actividad, el tema hay que resolverlo. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Bueno, chicos, para el próximo práctico, le voy a decir, no, es el práctico 23, ese es más complejo. Pero para no perder tiempo, ya lo vimos varias veces, ustedes antes del miércoles, no me lo manden, pero lo hacen, hagan los estados de ejecución de gastos y recursos del práctico 23, porque vamos a arrancar de ahí, a partir de esos estados de ejecución. Yo no lo voy a dar y lo van a tener que tener resuelto en, ¿cómo se llama? En clase, para el inicio de la clase. Vamos a arrancar con todo el tema de la registración, esta situación, CAIF, otros detalles más que hay, evolución de patrimonio neto, Así que es una manera ya, para rehacer este práctico que hicimos y hacer el estado de ejecución del práctico 23, una manera de practicar el arranque que por lo menos tiene las bases firmes para construir el edificio del segundo parcial. Y esto le digo, esto podemos ir ganando el partido, uno que es futbolero, 2-0, pero yo he visto más de un partido que en los últimos 15 minutos le dieron vuelta el resultado. Y es cuando uno más se va caliente de la cancha. Entonces, ustedes que tienen buena nota, no desaprovechen esa ventaja. Entonces, hagan el esfuercito mayor, o como ayer que miraba el partido, se va a poner contento Marcelo, de River, que en un minuto adicional empató un partido que lo tenía perdido. Acá, ustedes pueden ser River, o mejor que River, o el otro equipo. Así que hagan ese esfuerzo que ya estamos terminando la cursada y este es el corazón, el 22 y el 23 el corazón del parcial. Bueno, chicos, los liberamos. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias, nos vemos. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Bueno, quedamos así. A ver, esta chica.